Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla de conciencia. El título que hoy vamos a tratar y a trabajar es familias tóxicas. Antes de dar inicio, me gustaría pedirte que le des like, por favor, y que te suscribas al canal para que continuamente estés recibiendo por ahí notificaciones del nuevo material que se vaya subiendo. ¿Sale? Me gustaría empezar porque hoy comprendamos, ¿sale? ¿Qué son las familias tóxicas? Y que tengamos conciencia que son personas que de una forma eh, están en nuestra vida, forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestra experiencia, ya sea porque tenemos temas pendientes, ya sea porque tenemos karmas por resolver, ya sea porque tenemos un karma familiar por experimentar, pero que de alguna manera la relación con estas personas no se desarrolla de manera armónica o armoniosa. Esto quiere decir que a lo que nosotros llamamos tóxico propiamente vamos a entenderlo como desarmónico. No sé si la palabra exista, vamos a llamarlo desarmónico, ¿va? Entonces, es desarmónico, la energía no fluye en un canal de armonía y esto hace o no permite, mejor dicho, no permite que yo pueda experimentar un crecimiento, que yo pueda experimentar un disfrute, un gozo. Hace que propiamente lo que yo experimente y lo que yo empiezo como a experimentar y a sentir son emociones, ¿sale? Emociones tóxicas, llamémosle así, ¿va? Entonces, eso es como un previo. Me gustaría que comprendas que si este tema te resonó es por algo. Si este tema te llama la atención es porque efectivamente tenemos o sentimos la curiosidad por saber cuál es el origen de una familia tóxica, cómo es que se desarrolla y cómo es, si yo estoy en este patrón, cómo puedo yo apartarme, trabajarlo, liberarlo y trascenderlo. ¿Sale? Entonces, bueno, y me gustaría que como punto número 1, tú anotes por ahí que la toxicidad nunca te la va a dar la otra persona. Eso es bien seguro. La toxicidad no está en la otra persona y resulta que la toxicidad está en las emociones que esa persona te despierta. Esto quiere decir que la otra persona no es la tóxica, sino que lo tóxico son tus emociones, cómo las gestionas y cómo las manejas. ¿Sí me explico? Esto quiere decir, porque la otra persona hace y el veneno te lo tragas tú y tú terminas envenenándote. Por lo tanto, la otra persona nunca es la tóxica, sino las tóxicas son tus emociones porque son las que están dentro de ti y es lo que podemos controlar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al haber desarmonía, no existe un crecimiento como tal en mi proceso espiritual o en mi ser. No, no puede existir. ¿Sale? Lo que aquí habría que hacer o habría que considerar es preguntarnos qué necesidad de experiencia me une a estas personas. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito experimentar? Porque recordemos, voy a traer a la pareja, tengo a la pareja que merezco y atraigo a la familia que necesito para que me den las experiencias necesarias para que yo pueda sanar mis patrones. ¿Sí me explicó? Yo voy a atraer a la familia y voy a elegir a la familia que yo necesito para que ellos desarrollen las experiencias necesarias para que yo observe mis patrones y los pueda sanar. Entonces, sería importante preguntarnos qué tipo de experiencias son las que yo necesito y por qué estoy atrayendo a estas personas. ¿Sale? Partamos de que venimos de una cultura
donde nos han enseñado que la familia es primero. No hay nada más importante que la familia. Esto nos somete a que muchas veces tengamos que aguantar maltratos, tengamos que aguantar casos de bullying, tengamos que aguantar la violencia psicológica, en ocasiones la verbal. Hay casos en los que aún se desarrolla la violencia física, que son los golpes, pero es decir, el hecho de que estemos en una cultura donde se nos enseña que la familia es primero y que lo más importante es la familia y que entre todos podemos hacernos pedazos, pero nunca destruirnos, ese tipo de ideas son las que se nos inculcan y que están en nuestro inconsciente y que no nos permiten ver que estamos en un punto o que estamos en una tribu donde no se nos está ayudando a crecer, pero que se nos haga imposible alejarnos o poner distancia con esta tribu, ¿va? Entonces, bajo este concepto de que la familia siempre es primero y que la familia es la base, es el núcleo de la base de todo núcleo social, eh, tenemos el hecho de que tenemos un concepto de que la familia es amor, que en la familia todo es basado en el amor y es real, el amor sana. Pero aquí te va lo más interesante. Te comentaba yo tendría que preguntarme qué necesidad de experiencias me une a estas personas. Y por otro lado, yo debo de comprender que el amor sana. El asunto es que yo tengo un concepto de amor. ¿Por qué no considero que las experiencias y las emociones que ellos me despiertan como familia son el amor? ¿Me explico? Ese es el amor, ese es el vehículo, es esas emociones y esas experiencias que basadas en el amor que hay por mí se están presentando de esta manera y ellos en esta lealtad enorme me están ayudando a experimentarlas. Entonces, yo debo entender que bajo este precepto hay personas que han sido, en otra vida han sido enemigos, que en otra vida incluso han sido parejas y han dejado cosas sin sanar. Por lo tanto, la energía los une en este plano, en esta reencarnación, para poder experimentar y poder sanar esto que dejaron pendiente. Por eso es que hay ocasiones en las que el karma, si así le queremos llamar, la necesidad de aprendizaje, une a un grupo de personas que en alguna ocasión fueron enemigos y son familias que constantemente se están dañando, que constantemente se causan algún perjuicio, se están perjudicando, se están dañando, pero que también es imposible de que se alejen. ¿Sí me explico? A mí me ha tocado casos de personas que en algún momento llegan conmigo por alguna lectura de tarot y entonces el tema a tratar es algo que está pasando en la familia. Cuando tú le dices a la persona que lo más viable es apartarte de la tribu, ellos lo consideran como algo imposible de hacer o imposible de siquiera considerarlo, porque ¿cómo es que me voy a apartar de la tribu? ¿Cómo es que me voy a alejar? Si finalmente lo que ellos están haciendo no es tan malo. Va, entonces, por eso es que me gustaría que definiéramos, esto es basado en la química, te lo prometo, no es una locura que yo me esté inventando. Basados en la química, me gustaría que consideren lo siguiente. Hay factores importantes para determinar que tú estés o no intoxicado, ¿sí? O que tú hayas sido expuesto a algo intoxicado, algo que te puede intoxicar, perdón. Estos factores son el tiempo de exposición y la concentración del tóxico. Esto quiere decir que, basados en este concepto, determina el tiempo de exposición que tú has estado a la toxicidad de tu familia y la concentración que ha habido. Imagina las familias típicas mexicanas, donde viven hasta 8 o 10 miembros de la familia. Llega la hermana con su esposo, llega el hermano con su esposa, y entonces todos conviven en un mismo sitio. El grado de concentración de toxicidad ahí es altísimo.
Entonces, todo tiene un grado de toxicidad. El agua, por ejemplo, puede ser que si tú tomas agua no sea tóxico, pero si tomas demasiada agua, entonces sí terminas intoxicado. Así que, si en algún momento hemos dicho que mi familia no es tóxica, entonces debemos de considerar por qué es que yo no veo la toxicidad. Para que yo sepa que algo no es tóxico, yo debo de haberme sentido pleno, afianzado, respaldado desde todo el tiempo. Y difícilmente, por lo general las personas que entramos en este camino de la sanación somos aquello que en las familias se llama como ovejas negras. Por lo tanto, ¿qué pasos debo seguir para sanar el karma familiar y entonces poder disminuir la concentración de toxicidad? Y es que, mira, sale, la sanación requiere inteligencia. ¿Por qué requiere inteligencia un proceso de sanación? No es únicamente que yo diga, me voy a aventar a sanar mis patrones, a sanar mi linaje, a sanar mis ancestros. Más que eso, necesita de tu inteligencia en todo su potencial. Un proceso de sanación te pide inteligencia. ¿Por qué? Te pide que seas lo demasiado inteligente para comprender que nosotros no tenemos el poder de cambiar absolutamente a nadie. Todo aquello que sale de este envase es ajeno a mí. Todo aquello que yo puedo controlar, todo aquello que yo puedo cambiar es lo que se encuentra en este envase. Pensamientos, salud, creencias, hábitos, pero lo que está fuera se escapa de tu poder. Entonces, el proceso de sanación te exige que al menos estés consciente, que de manera inteligente te des cuenta que tú no puedes cambiar a nadie. Eso es algo básico. Cambia el que quiere, cambia el que en algún momento toca fondo y siente que ya es necesario hacer un cambio. ¿De acuerdo? Y entonces yo debo entender que no puedo cambiar a nadie porque lo que pasa muchas veces en la familia es que yo me quedo con el chip que yo debo de sacrificarme para lograr ser aceptado y amado por la familia, creyendo que de esta manera, a mayor sacrificio, ellos van a cambiar y ellos van a reaccionar y entonces van a otorgarme aceptación, reconocimiento, amor, afecto. Entonces, por eso es que debemos de ser inteligentes, sabiendo que no tenemos el poder de cambiar a nadie. A veces se nos olvida que nuestros padres tuvieron una vida, una infancia y un pasado. Esto quiere decir que si bien es cierto que yo no puedo cambiar nada externo, también es cierto que sí puedo cambiar algo en mí. Esto quiere decir, yo debo entender que no puedo cambiar a mi mamá, que no puedo cambiar a mi papá, pero sí puedo usar el pasado que ellos tuvieron como una referencia para comprender por qué son, por qué esta es su naturaleza, por qué son de esta manera. Y también me debe de servir a mí para saber que no puedo cambiar el pasado. Mi pasado siempre tiene que ser un punto y una referencia que me ha otorgado los patrones que hasta el día de hoy no me han servido. Entonces, esos patrones que yo tengo el día de hoy y que no me están funcionando y que me están generando más dolor que felicidad, están fundados en un pasado. Yo no lo puedo cambiar, el pasado jamás se va a poder cambiar, pero el pasado siempre debe de ser mi motor o mi trampolín para impulsarme y para usarlo como una referencia de mis patrones y de los patrones de mi familia. Esto es porque debo entender que mis padres fueron seres humanos que tienen una historia de vida, que tienen heridas de infancia, que tienen traumas también, que tienen carencias. Entonces, cuando yo entiendo que ellos son un ser humano, entonces entiendo que tienen una naturaleza. Entiendo que también actúan desde sus carencias. Y entonces mi inteligencia me ayuda a entender que yo no puedo cambiar eso. Por más actos, por más sacrificios, por más cosas que yo haga, no puedo cambiar. Porque entonces, al comprender que yo no puedo cambiar esto, yo dejo de sufrir por cosas que ni siquiera están a mi alcance. Es decir, yo no puedo querer un padre amoroso si analizo la historia de vida de mi padre
Y mi padre fue un hombre con una infancia muy dura, con una infancia donde pasó hambre, con una infancia donde lo mandaron a trabajar desde muy chico y donde él tampoco tuvo el afecto. Es decir, esto es imposible que yo quiera tener un padre amoroso y cariñoso si él no recibió esto. Cuando yo comprendo que su naturaleza es esta, porque él tampoco lo recibió, no sabe cómo darlo porque él no lo recibió y no está en él, su naturaleza es así, entonces yo dejo de sufrir por cosas que no están en mi poder cambiar. Y al dejar de sufrir, yo dejo de querer hacer cosas para obtener el amor y reconocimiento de mi padre. Acepto el amor y el reconocimiento que él me da de la manera en la que me da y gestiono mis propias emociones para que ya no me duela. Por lo tanto, mi exposición a lo tóxico ha disminuido y la concentración también. No cambié de padre, ¿sí? Cambié yo, que es como lo que tenemos que ir cambiando, ese chip, ¿de acuerdo? Y entonces esto me lleva, o sea, esta misma inteligencia me lleva a comprender o a aceptar, mejor dicho, eh, a aceptar la historia y la naturaleza de las personas sin resistencia, sin juicio. Esto vamos a verlo desde la óptica del libro de Bhagavad Gita, donde nos dice que todo ser humano actúa de acuerdo a su naturaleza. Todo ser humano. Cuando yo comprendo eso, entonces comprendo que mi familia, cada ser tiene una naturaleza porque cada ser experimentó experiencias de una manera. Así que lo siguiente que me gustaría que te preguntes, la primera fue, ¿cuáles son mis necesidades de aprendizaje para atraer esta familia? Y la segunda es, ¿cuál es la naturaleza de esta familia donde yo decidí nacer? ¿Cuál es la naturaleza de esa familia? ¿Sí me explicó? Entonces, lo voy a considerar, ojo, no para sacrificarme, no para juzgar, no para tratar de cambiar. Lo voy a analizar. ¿Cuál es la naturaleza de esta familia donde yo decidí nacer? Para el acto sencillo de aceptar, entender su naturaleza y dar el siguiente paso, que es aceptar la naturaleza de mi familia. ¿De acuerdo? Porque de esa aceptación yo puedo encontrar lo que resuena en mí. Mira, esto es algo así como la ley del espejo, ¿no? Que siempre nos dicen, lo que te choca, te checa. Te voy a platicar más o menos cómo es la ley del espejo. Te voy a hacer así como un paréntesis. La ley del espejo. El otro viene a mostrarte lo que tú tienes que trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Ay, yo volteo y aquella me cae gorda porque es presumida. ¿Eso quiere decir que yo también soy presumida en alguna parte de mi vida? No, a ver, escucha. Te pido que analices qué emoción te despierta la otra persona. Yo volteo y si la otra persona es una persona a lo mejor egoísta, a lo mejor es una persona que solamente piensa en ella, lo que a mí me despierta es uno, el rechazo, el decir, "Ah, yo no me quiero llevar con esa persona porque se me hace culerísimo que sea de esta manera". Y dos, la sensación de que es injusto. Esas dos emociones que son las que ese ser te despertó, son las que tienes que trabajar en ti. Las emociones, nunca la cualidad de la otra persona, porque si a mí me cae mal el presidente de Estados Unidos, voy a decir, ay, pero me cae mal, ¿por qué? Porque es millonario, eso quiere decir que yo no quiero ser millonario. No, 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 no. A lo mejor me viene a despertar una sensación de abuso porque él es una persona autoritaria. Es un ejemplo, aclaro que es un ejemplo. Entonces, puede haber dicho cualquier presidente. Entonces, a lo que voy es a que necesitamos comprender que tu familia te viene a mostrar las emociones que necesitas trabajar. Aunque en este acto de amor tan grande de mostrarte las emociones sea a través del dolor, y esto es porque tú así lo elegiste. Pero cuando yo me hago consciente de que las emociones que mi familia me despierta son para engrandecer, para avanzar y para trascender, entonces yo puedo decir que tengo la familia más amorosa del mundo, porque ahí es donde me doy cuenta, ¿no? Y entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo una familia amorosa, mi tiempo de exposición a lo tóxico disminuye y mi concentración también. Esto quiere decir
Imagínate, vamos a hablar de concentración y tiempo de exposición. Una fiesta, una reunión donde va toda la familia, todo un fin de semana. Y yo voy y quiero interactuar todo el fin de semana. Es evidente que al final de la fiesta yo habré salido envenenado o envenenada. Entonces, cuando yo comprendo que mi familia es en un acto de amor a través del dolor, me están mostrando cosas, yo entonces digo, yo voy a ir a la reunión de mi familia solo un tiempo, me voy a exponer a esa concentración de toxicidad un tiempo y aprendo a dosificarme, aprendo a envenenarme por poquito y lo suficiente. ¿Sí me explico? Porque si bien es cierto que no podemos como alejarnos totalmente de la familia, a menos que tú lo decidas, también es cierto que necesitas esta parte del veneno para crecer y para avanzar. Entonces, eh, yo debo de aprender de manera inteligente a dosificarme y a no intoxicarme de más. Y entramos en un siguiente dilema, que cuando aprendes a dosificarte, eh, pues viene una moneda que la familia o la tribu o la manada te entrega, y es la moneda de la culpa. Cuando tú empiezas a transformarte, a dosificarte, a entender que tienes que trabajar tus emociones, empiezas a cuidarte tú. Y al cuidarte tú, empiezas a poner una cierta distancia y en esta distancia, la familia y la tribu, el sistema va a empezar a pagarte con la moneda de la culpa. Porque la lealtad más grande que existe y la traición más grande que se puede cometer es al sistema familiar. Así que entonces el mismo sistema empieza a darte la monedita de la culpa. Hemos estado contigo siempre, siempre te hemos apoyado, siempre hemos estado aquí, es que cuando tú naciste dejamos todo para que tú pudieras estar bien, infinidad de cosas. Es decir, la tribu empieza a manejarse a través de la culpa y si yo no tengo bien establecida mi meta, que es dosificar mi nivel de intoxicación, perdón, entonces esta moneda de la culpa acaba conmigo, literalmente, literalmente, y entonces yo recaigo y en la sensación de tener culpa por haberlos intentado dejar, mi recaída es enorme, enorme. O sea, si antes me intoxicaba yo un 70%, ahora voy y me intoxico un 200%, porque siento que al intentar haberlos dejado rechacé cierta parte de ellos y cierta parte de mí. Porque al decir he rechazado esta parte de mí, esta parte de la historia familiar, propiamente, es decir, estoy tratando de romper un patrón de creencias que así ha sido sostenido por la tribu a través de chingos de tiempos. Entonces, imagínate cuán traicionero eres tú que estás queriendo salir de esos patrones. La tribu no te va a dejar. De manera muy inconsciente no te va a dejar. Porque el siguiente paso, si no funciona la culpa, es el exilio. El siguiente paso es el exilio, no, es que tú ya no estás viniendo, es que tú ya te metiste a cosas raras, es que tú ahora te volviste una persona egoísta, es que ahora tú solamente piensas en ti. Entonces, bajo este exilio, muchos caemos porque no hay cosa que le dé más pavor al ser vivo que ser exiliado de la manada porque está condenado a morir solo. Entonces ahí se despierta el pánico y entonces dices, prefiero morir allá intoxicado que morir acá afuera solo, sin veneno, pero morir de soledad. Y la soledad es un tema que en algún momento vamos a tratar también, pero que sí quiero que hoy consideres que es un factor importante. Cuando tú te quieres alejar de todos los patrones de creencias, empiezas a sentirte solo o sola porque ya no encajo con amigas o amigos, ya no encajo con familiares, y al ya no encajar empiezo a tener que centrarme más en mí, en mí, en mí, en mí. Y ese trabajo, si no está, si mi proceso no lleva la inteligencia de por medio, me empieza a ganar el sentimiento de soledad y de miedo a estar condenado a muerte. Y entonces el título de oveja negra me empieza a pesar porque si yo fui la oveja negra, yo soy la persona eh, que está mal.
soy la persona que está traicionando, sin darnos cuenta que esta oveja negra es la encargada de transformar todo el sistema de patrones para que las siguientes generaciones lleguen de una manera más amorosa, lleguen sin cargas emocionales, lleguen sin lealtades. Es decir, la oveja negra lleva una responsabilidad muy grande, que para que se pueda llevar a cabo debe de hacerse a través de la inteligencia, a través de un proceso de sanación sostenido en la inteligencia y en el desapego. Porque cuando yo comprendo que el desapego no es un fin, sino una transformación, entonces mi nivel de aprendizaje se elevó al 88,000%. Pero, eh, pero el sistema siempre se va a negar a que tú lo abandones. Mira, dice un pasaje de la Biblia, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, libres de creencias, libres de patrones, libres de apegos. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que cuando tu familia te despierta emociones desagradables o emociones de sensación no grata o de poca armonía, te están mostrando que tú tienes emociones que trabajar. Lo que yo te recomiendo es analiza las cuáles son, obsérvalas, identifícalas, obsérvalas y aléjate para poder trabajarlas, para poder interiorizarlas, para poder comprenderlas. Y después vuelve, si tú quieres, al núcleo familiar para seguir sanando. Porque ¿cuántas veces no estamos en familia y nos hacen sentir de una manera y nuestro pensamiento es, pero mi mamá me maltrata, mi mamá no me quiere porque se la pasa comparándome con mi hermana? Yo sé que si yo vengo a ver a mi madre todos los días, todos los días, todos los días, mi mamita chula se va a dar cuenta que yo soy mejor hija porque mi hermana viene una vez a la semana. Y entonces imagínate, tu exposición crece y el tiempo también. O sea, estás ahí más tiempo sin darte cuenta que la naturaleza de tu madre no es la de estar en armonía contigo y que muy probablemente ustedes traigan un karma que trabajar, pero no lo tengan que trabajar juntas. Yo tengo que ser inteligente para saber desde dónde debo de trabajar los aprendizajes que elegí con mi familia. Así que considera lo siguiente. Y me despido como con esta frase que quiero que te la quedes y que la interiorices, ¿de acuerdo? Todos tenemos el derecho divino de separarnos de aquello que nos hace daño. Todos tenemos ese derecho. La decisión pocos la quieren tomar, ¿sale? Y la acción muy pocos se atreven a llevarla a cabo. Así que el universo te da derecho, te da sostenimiento y te da el permiso de hacerlo. Solo está en ti. Yo no te estoy diciendo que te alejes completamente de tu familia, porque no es como lo sano. También te comento eso. No es como que yo decido cortar de tajo con mi familia, corto comunicación y me alejo totalmente, porque el karma es una sombra de la que no te libras. Es decir, el karma te va a seguir, haya sanado, no haya sanado, y más si no lo has sanado, evidentemente. Entonces, si tú te alejas de tu familia y no sanaste esos karmas, uno, en otra vida se van a encontrar, y dos, la vida te va a poner personas similares o con karmas a trabajar similares para que de una o de otra manera tu evolución se lleve a cabo. ¿Sale? Así que recuerda, el tiempo de exposición y la concentración a la toxicidad son importantes para medir en todo momento y en todas relaciones, no solamente con la familia, sino también con amistades, con trabajo, con parejas. Considera eso. Cuando sé que algo está siendo tóxico, cuando la sensación que me queda aquí no es una sensación de disfrutar, no es una sensación de estar haciendo algo que engrandezca mi espíritu, sino que me queda una sensación de culpa, una sensación de arrepentimiento, una sensación de baja vibración. ¿Sale? Eso es todo por hoy. Me despido. Mi nombre es Carla. Te mando muchísimos abrazos, muchísimos besos y te mando muchísima energía en tu camino. Recuerda darle aquí, suscribirte y dejarnos un like. Te mando muchos besos. Bye.